Buenas tardes, soy la teniente primero Marilyn Rodríguez Merino. Cursé la especialidad de meteorología y actualmente me desempeño como jefe de la división de operaciones y subjefe subrogante del Servicio Meteorológico de la Armada. A todos les doy la más cordial bienvenida y agradecemos la participación de cada uno de los que hoy nos acompañan a la celebración de nuestro 93º aniversario de la creación del Servicio Meteorológico de la Armada y de la especialidad de meteorología, cuyo decreto supremo número 682 fue firmado por el entonces presidente de la República, general don Carlos Ibáñez del Campo, iniciando oficialmente sus actividades el 31 de marzo de 1928. A continuación, daré lectura del mensaje del director general del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, vicealmirante don Ignacio Mardones Costa. Al cumplirse hoy un nuevo aniversario del Servicio Meteorológico y de la Armada y Día de la Especialidad de Meteorología, es de especial significación para este director general reconocer la singladura de 93 años de existencia de un servicio comprometido con la seguridad de la vida humana en el mar, en el área de responsabilidad Metarea 15, asignada al Estado de Chile por la Organización Meteorológica Mundial, en la emisión diaria de pronósticos y avisos meteorológicos marítimos a través de sus 5 centros regionales. Las responsabilidades, tareas y funciones de los especialistas en meteorología a bordo de unidades independientes, de combate y reparticiones desde el litoral norte hasta las bases antárticas permiten disponer de pronósticos certeros y oportunos, generando seguridad a navegantes, actividades en puertos y terminales, en la pesca artesanal e industria, además de los deportes náuticos, actividades recreativas y laborales en el borde costero. Como director general, los insto a seguir perfeccionándose acorde con el avance de nuevas tecnologías, superando el viento, la marejada, el temporal que depara el futuro, manteniendo el prestigio y reconocimiento de nuestros usuarios marítimos, comunidad científica y académica, que sin duda han distinguido a la especialidad y a la institución. Termino el mensaje. Para dar inicio a esta celebración, dejo con ustedes al jefe del Servicio Meteorológico de la Armada, capitán de fragata, señor Pedro Roca Misle. Muy buenas tardes. 93º aniversario y Día de la Especialidad de Meteorología. Por años, las condiciones meteorológicas adversas han marcado la singladura de muchos marineros a lo largo de la historia, atribuyéndola a la furia de los dioses, de una de las más temidas, Arpía, diosa de los torbellinos y vientos de tormenta, inicialmente descrita como un ser hermosa de apariencia femenina y alada, cuyo cometido principal era hacer cumplir el castigo impuesto por Zeus. Con los años, marinos describieron a la diosa Arpías como un ser maléfico, con cuerpo de ave de rapiña, horrendo rostro de mujer, orejas de oso y afiladas garras. Durante los siglos XVII y XVIII, otras supersticiones explicaban la furia del viento y las olas, que amenazaban con arrastrar al fondo del océano a naves y marineros que osaran convocarlos. La sal sobre tu hombro mantiene a raya al diablo. Ratas abandonando un barco, hora de desembarcar. Silbar a bordo genera una gran tormenta, y ese era el verdadero enemigo, el clima. Pero ya en nuestra era, con investigaciones científicas e información cuantitativa extraída de instrumentos que podían medir objetivamente información como la dirección y la intensidad del viento, la temperatura del ambiente y la presión que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra, permitieron irlas relacionando entre ellas, obteniendo patrones comunes que se repetían en determinadas épocas del año, lo que permitió ir generando mapas climatológicos. De esta forma, y con el correr de los años, las actividades meteorológicas nacionales se iniciaron a mediados del siglo XIX, con la llegada a Santiago de una misión encabezada por el teniente de la Armada norteamericana James Melville Gillis, a quien el gobierno de Chile
le permitió el apoyo para que se instalara en el Cerro Santa Lucía, donde los investigadores practicaron valiosas observaciones astronómicas y meteorológicas. Casi 60 años después, por decreto supremo, el 31 de diciembre del año 1910, se incorporaron al servicio meteorológico la Oficina de Pronósticos Marítimos que operaba en Valparaíso y la Oficina de Previsión de Tiempo dependiente del Ministerio de Industrias y Obras Públicas, dando origen al Instituto Central Meteorológico y Geofísico de Chile, que dependían del Ministerio de Educación y también de alguna medida del Ministerio de Guerra y Marina. Pero fue durante la presidencia del general Carlos Ibáñez del Campo donde se realizaron un sinnúmero de reestructuraciones y transformaciones al Estado y a las Fuerzas Armadas. Entre ellas fue la creación del Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, que por decreto supremo número 682 del 31 de marzo de 1928 le da existencia legal. Hoy, celebrando nuestro aniversario número 93 e iniciando con orgullo mi tercer año al timón del Servicio Meteorológico de la Armada, doy fe del tremendo esfuerzo e incondicional trabajo de los 80 hombres y mujeres especialistas en meteorología distribuidos a lo largo de Chile, de Arica a la Antártida chilena. Otros a bordo de distintas unidades de la Armada, logísticas y de combate, que tienen por misión la permanente vigilancia atmosférica, predicción del tiempo, con el objeto final común de contribuir a generar mares más seguros. 5 son los centros meteorológicos que en forma coordinada monitorean la atmósfera en busca de condiciones adversas, realizando difusiones periódicas para la navegación comercial, materializada en pronósticos diarios, avisos de mal tiempo, de temporal, avisos especiales y de marejadas, en idioma inglés y español, y emisiones de cartas meteorológicas vía radio facsímil, incorporadas como emisiones regulares en el contexto de compromisos internacionales adquiridos para la vigilancia meteorológica en el Pacífico Sudoriental, como contribución a las operaciones navales, al desarrollo económico del país y al resguardo de la vida humana en el mar. Mantenemos el compromiso internacional en la vigilancia meteorológica antártica, a través del permanente monitoreo e informe de hielos a la deriva, conforme a las cartas de hielo y reporte meteorológico de la zona 9 del Metarea 15, como también a las unidades que se despliegan en las diferentes campañas antárticas en el territorio blanco. No puedo dejar de mencionar con orgullo que con fecha 19 de noviembre del año 2015, el Servicio Meteorológico de la Armada y sus 5 centros de análisis obtuvieron la certificación Lloyd en la norma ISO 9001-2008 de registro de aseguramiento en la calidad de sus procesos, gestión de pronósticos meteorológicos marítimos. Y a contar del 2 de mayo del año 2018, estamos certificados en la norma ISO 9001-2015. Es justo también reconocer el valioso apoyo de cada uno de los que hoy día nos acompañan en nuestro aniversario. Ustedes. A nuestros amigos de los servicios meteorológicos de Colombia, Argentina, Perú, Brasil, Nueva Zelanda y Australia, con quienes hemos compartido experiencias profesionales, trabajos conjuntos en torno al compromiso internacional de las difusiones de nuestras áreas Metarea. A la Dirección Meteorológica de Chile, con quienes a través ya de varios años hemos trabajado en forma conjunta y coordinada, entregándole a cada uno de nuestros usuarios información útil, certera y oportuna, en pro de la seguridad y del desarrollo del país. A las distintas instituciones académicas y científicas, con quienes hemos generado no solamente convenios de increíble apoyo y colaboración mutua, sino también hemos generado con los años una bonita, genuina y sólida amistad. A los distintos mandos institucionales, quienes convencidos de la importancia
del correcto y oportuno informe meteorológico nos han apoyado permanente e incondicionalmente en nuestra tarea de vigilancia. A nuestros especialistas en meteorología, que hoy se encuentran en condición de retiro, porque gracias a sus largas horas de guardia, ploteando la carta canal, el cuadro horario, armando el complejo mosaico que entregaban los equipos de imágenes satelitales, lanzando nuestro radiosonda, cargando el tambor del radiofacsímil, entre otras tareas de antaño, hoy podemos mostrar con orgullo quiénes somos y qué hacemos. A quienes tuvieron el privilegio de llevar el servicio meteorológico de la Armada, mis antecesores, cada uno sorteando diferentes obstáculos, ahora los entiendo, pero cada uno de esos obstáculos sorteados han permitido tejer la historia del servicio meteorológico que hoy se escribe. Por último, quiero agradecer a mi equipo de trabajo por su lealtad y compromiso en seguir el rumbo trazado en nuestra carta de navegación. El entregar más de lo que les pido no demuestra otra cosa más que el cariño y el amor con que realizan a diario su trabajo. Más aún en estos difíciles tiempos en que además tenemos que lidiar y vencer una pandemia mundial. Meteorólogos, no buscamos la ruta de navegación más corta, ni tampoco la que está libre de temporales. Como marinos, sabemos navegar las olas y estamos acostumbrados a pasar mucho tiempo lejos de nuestros seres queridos. Lo que buscamos es una ruta más profunda, aquella que nos asegura no encallar. Muchas gracias. La grave situación que está atravesando Brasil en medio de la pandemia, y en este contexto Continuando con nuestro programa, contamos con la participación del doctor Marcelo Lepe Cartes, director nacional del Instituto Antártico Chileno, que nos expondrá sobre el proyecto de Conservatorio del Cambio Climático, pero no sin antes mencionar parte de lo que ha sido su carrera profesional. El doctor Marcelo Lepe es licenciado en Biología de la Universidad de Concepción, con un doctorado en Ciencias Biológicas con especialidad en Paleobotánica. Entre los años 2004-2005 fue académico de Morfotaxonomía Vegetal y Ecología General en la Universidad San Tomás de Los Ángeles, ubicada en la región del Biobío, además de ser el coordinador académico del Diplomado en Paleontología y Evolución en la Universidad de Concepción, incorporándose en septiembre del 2005 como investigador del Departamento Científico del INAT. En el mes de marzo del año 2012, es nombrado jefe del Departamento Científico del INAT, cargo que ostentaría hasta el año 2016. Durante esos años, también se desempeñó como docente de posgrado en la Universidad de Magallanes. En el mes de enero del año 2018, resulta ganador del concurso de alta dirección pública para desempeñarse como director nacional del Instituto Antártico Chileno, cargo que ostenta hasta el día de hoy. Además, durante su carrera ha realizado varias contribuciones en proyectos de investigación y publicaciones científicas, con alrededor de 15 expediciones a territorio chileno-antártico y 17 a la Patagonia Austral. Dejo con ustedes al doctor Marcelo Lepe Cartes. Muchas gracias, teniente. Junto con saludar, por supuesto, los 93 años de servicio meteorológico de la Armada, servicio que conozco muy bien por mucho tiempo y veo también muchas caras conocidas que hemos compartido muchas veces en tripulaciones de buques antárticos, otras veces en mi vida también tengo un pasado en la familia naval. Mi padre era de la Armada y por lo tanto viví varias veces en bases navales, así que conozco muy bien a varios de ustedes hace mucho tiempo, cuando no teníamos la barba blanca todavía. Así que bueno, junto con el saludo, por supuesto, al servicio meteorológico, creo que
Ha sido muy grato el tener la oportunidad de compartir con ustedes uno de los proyectos que hemos perseguido por más tiempo y que recientemente ha sido anunciado para su financiamiento. Pero quería explicarlo un poco en el contexto, por qué surge este proyecto, por qué tiene la trascendencia que decimos que tiene y de qué manera también se va a poder articular con todos los otros servicios públicos que utilizan, por supuesto, esta data para distintos pronósticos, para distintas funciones que cumplen dentro del Estado, pero también para la investigación académica. Se voy a compartir mi pantalla. Por favor, pulgar para arriba si se ve ya o no. ¿Sí? Ya, ok. Bueno, hemos titulado este alcance y desafíos del proyecto Observatorio del Cambio Climático, un proyecto paraguas que es mucho más grande que el de los sensores climáticos en Antártica. Este es un proyecto que está impulsando el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimientos e Innovación y que está abarcando todo el país, entendiendo Chile continental sudamericano y territorio chileno antártico, en un gradiente latitudinal, y voy a explicar a continuación qué significa eso. Primero vamos a partir contando un poco cuál es la misión del INACH y por qué estamos involucrados en una iniciativa que lleva a que un paleontólogo le esté contando a climatólogos respecto a una iniciativa que tiene que ver con cambio climático, que a lo mejor puede sonar un poco bizarro, pero dentro de mis roles y funciones en el servicio que hoy día dirijo, está, por supuesto, cumplir con la política antártica nacional, y esto es uno de los temas centrales, es incentivar investigación científica, tecnológica y de innovación en la Antártica, siguiendo algunos lineamientos internacionales, por supuesto, priorizando algunos lineamientos estratégicos nacionales y participando activamente en los foros del Sistema del Tratado Antártico. Entre ellos están el Comité Mundial de Ciencia Antártica, el Consejo de Managers de Programas Antárticos Nacionales y la reunión del Tratado Antártico y sus capítulos ambientales y políticos. Pero también somos responsables de las acciones de divulgación que se hagan respecto de la ciencia antártica y tratar de promover entonces su apropiación y valoración. Y dentro de ese espectro hemos en los últimos años estado trabajando fuertemente en la conexión tratando de transmitir la importancia del continente antártico para el clima global y, por supuesto, un énfasis fuerte en el clima nacional. Esto ha llevado a que fuéramos parte de la delegación chilena de la COP25. Dentro de la COP25 estuvimos participando justamente en uno de los pabellones, y ahora estamos preparando nuestra participación en la COP26, que probablemente sea virtual, pero hemos producido una cantidad importante de documentos y tratando de sistematizar lo que están haciendo hoy día los cerca de 100 proyectos que se ejecutan, que ejecuta Chile en la Antártica. Ahí está. Hemos establecido una serie de prioridades del 2021 al 2025. Entre ellos está instalar una red sismológica moderna para el diagnóstico de los enjambres sísmicos que han estado aquejando el estrecho de Bransfield durante el último año calendario. Una cantidad importante de sismos que han superado en muchos casos la magnitud 5 y que obviamente preocupan porque el 90% de nuestras bases, estaciones y refugios en la Antártica están en zonas costeras, en donde la cota, por supuesto, es inferior a los 30 metros sobre el nivel del mar, que podría ser el área de seguridad. Así que estamos trabajando intensamente con ONEMI, con el CHOA, con otros servicios, por supuesto con el Ministerio de Defensa, para establecer áreas de seguridad y protocolos que nos permitan reaccionar rápidamente ante un evento, pero el INACH ha asumido el desafío de promover la instalación de sensores sísmicos de última generación y también otro equipamiento que nos va a permitir determinar con mayor certeza el origen de estos movimientos. Eso se conecta con iniciativas internacionales
La idea es que esto se suma al programa Gradiente Latitudinal para el Cambio Climático más largo del mundo. Recién les decía, si unimos territorio de Chile continental sudamericano más al territorio chileno-antártico, tenemos cerca de 8.000 kilómetros de largo. Chile es el país más largo del mundo después de Brasil, pero la orientación de Brasil del eje, digamos, más largo es noroeste-sureste y por lo tanto Chile tiene una orientación perfecta norte-sur que le permite, sumado a la península antártica, tener un gradiente latitudinal muy amplio. ¿Por qué eso es importante? Bueno, lo explicaré a continuación. Lo otro que estamos avanzando en paralelo, pero ya un poquito más atrás, digamos, el flujo de datos de alta velocidad. Hay varias iniciativas nacionales e internacionales para tratar de dotar de flujo de datos para transmitir paquetes de datos mucho mayores desde la península antártica y de otras regiones de la Antártica. Hay iniciativas internacionales como la de SpaceX, Elon Musk, que está lanzando una constelación de satélites en el resto del mundo. Bueno, originalmente había anunciado que no iba a cubrir Antártica. Es probable que a partir del 2023 ya comience a haber algunos satélites dando cobertura a la Antártica. Pero de la misma manera hay iniciativas nacionales, la FACH, ¿no es cierto?, tiene un programa de satélites para cubrir también estas regiones polares. Pero todavía está en discusión la fibra óptica antártica, un proyecto que no se ha desechado y por supuesto en el último Consejo de Política Antártica se volvió a mencionar como uno de los proyectos emblemáticos para transmitir datos de alta velocidad conectándolo quizás con la fibra óptica transoceánica. Y el último programa que ya está en desarrollo es el de bases científicas antárticas para la ciencia de alta performance. Consiste básicamente en renovar bases antárticas que han sido dedicadas a la ciencia y algunas que no han sido dedicadas a la ciencia o que tenían un rol en la ciencia. Nos referimos a Base Escudero, que es la principal plataforma científica de Chile en la Antártica. Anualmente pasan por ahí más de 200 científicos. En este año pandémico, por supuesto, fue más bajo, pero habitualmente es del orden de 300 a 350 científicos. Base Yelcho, que está a la mitad de la península, cerca de Gabriel González Videla, y dentro del Círculo Polar, la base Carvajal, que es de la FACH, donde ya tenemos un laboratorio, pero que estamos promoviendo la creación de una base que ya está en diseño, que tendría las características de estación polar conjunta. Es un desafío tremendo, es una base para más de 60 personas, con una dotación mínima de 15 operando todo el año, y la primera base sería la primera base permanente y que podría hacer investigación científica de todo el año en Antártica. Voy a continuar rápidamente. Bueno, ¿cuál es el marco teórico, digamos, el estado del arte y, bueno, y de dónde se entrelazan las raíces de esta idea de tratar de tener un gradiente latitudinal para el cambio climático? Bueno, no una idea original del INACH. Ya von Humboldt en 1802 escaló el Chimborazo, hizo unos dibujos magníficos y que en el paper este de Naya Moreta Home en 2015 se muestra de que el dibujo que hizo von Humboldt el 2012 muestra ya que ha habido un desplazamiento, por ejemplo, del límite superior de vegetación en montaña de 4.700 metros, ¿no es cierto?, a 5.185, y el límite inferior de los glaciares se habría movido de los 4.816 a los 5.200 metros, 5.270, entre 1802 y 2012. Esto es un reflejo directo, por supuesto, del cambio climático y cómo las estructuras de vegetación que se estratifican normalmente en ambientes, en altitud, digamos, en ambientes montanos. Pero hay una frase que es de la genialidad de von Humboldt y de la capacidad de estos grandes naturalistas, ¿no es cierto?, de los siglos XIX y comienzo del siglo XX. Él dice, lo que es en altitud es también en latitud. Entonces, lo que esperaríamos ver, que si las franjas de vegetación y los hielos eternos se van corriendo su límite hacia mayor altitud, es por efecto del calentamiento global, y ese aumento en altitud también tendría un correlato
hacia las latitudes. Entonces, ¿qué podríamos esperar con esto? Es que mientras se derriten los hielos y van quedando restringidos a zonas más altas en la cordillera, también deberíamos ver que los hielos comienzan a moverse su límite hacia el sur. Y es efectivamente lo que hemos estado viendo. Existe otro trabajo, bueno, este dibujo es increíble de von Humboldt, porque la primera proyección, estamos hablando a principios del siglo XIX, donde nos muestra de que en altas latitudes, voy a encender mi puntero láser, acá está, que en altas latitudes australes y boreales se puede ver el mismo patrón y que tiene una distribución parecida a una campana de Gauss, donde las líneas de hielo eternos, ¿no es cierto?, están a mayor altitud en las zonas ecuatoriales y mucha menor altitud, ¿no es cierto?, hacia las regiones polares, donde eventualmente cortan con el cero. Y tenemos un reflejo de que qué es lo que habría ocurrido en momentos más fríos de la historia natural. Habría ocurrido lo que conocemos como las glaciaciones, el hielo continental sudamericano durante la última glaciación. Gran parte de la región de Magallanes estaba cubierto por hielo, gran parte de la isla de Chiloé, ¿no es cierto?, y parte importante de las novena y décima regiones. Así que, por un lado, ¿no es cierto?, los enfriamientos harían que esa línea se desplazara hacia abajo y redujera, ¿no es cierto?, en latitud, pero por otro lado, el aumento de temperatura haría que la línea se mueva hacia arriba en altitud y desplazando hacia mucho más al sur y más al norte la línea de hielo eterno. Y eso tiene también una correlación con lo que ocurre en las definiciones de las grandes biomas del planeta, y por supuesto entonces hay restricciones para la existencia de vida mientras se mueven, ¿no es cierto?, estas líneas hacia el norte y hacia el sur. Voy a avanzar porque obviamente el tiempo es limitado. Ahí están esas líneas, hay una paradoja que un famoso matemático alemán la postuló también a mediados del siglo XIX, que si uno sigue subiendo, ¿no es cierto?, el área se va reduciendo. Es como una pirámide, uno tiene menos bloques de la pirámide en el piso 40 que en el piso 38. Y eso significa que hay menos áreas que la tundra podría ocupar si es que se va moviendo en altitud la línea de nieve eterna. Y en un momento llega al cero, y eso significa que parte importante de esta tundra se extingue. Es lo que están analizando proyectos mundiales, como por ejemplo Gloria, que está analizando los ecosistemas altoandinos que están desapareciendo por el desplazamiento de las franjas de vegetación hacia arriba. Y es lo que está ocurriendo en la Antártica, y es lo que está ocurriendo en el Ártico, y en la Antártica fundamentalmente el suelo desprovisto ya de hielo está mostrando una dinámica ecológica muy sorprendente y que muestra que estos ambientes están en serio riesgo. Y como lo que dice von Humboldt a principios del siglo XIX, encuentro un correlato en este trabajo que lo encontré muy interesante porque muestra que esos transectos latitudinales desde el hemisferio norte hasta el hemisferio sur muestran un comportamiento tanto en los océanos como en los ambientes continentales de manera similar. La curvita parecía a la campana de Gauss que dibujó Alexander von Humboldt, y ahí está la genialidad, por supuesto, de anticiparse. Este es un trabajo bastante reciente, es del 2019, y entonces muestra entonces que estas líneas son dinámicas y esas líneas, por supuesto, pueden extenderse y contraerse de acuerdo a la temperatura. Otra reflexión importante es que acabamos de pasar las 400 partes por millón de CO2, la concentración de CO2 atmosférico se sabe que tiene un correlato casi perfecto con el incremento medio de la temperatura, y la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que hubo esta concentración de gases invernaderos en el mundo? Bueno, la respuesta se puede encontrar en la Antártica, en los hielos y en las perforaciones que se han hecho. Y se ha llegado a la conclusión de que la última vez que hubo estas concentraciones de gases de invernadero fue hace 3 millones de años, entre 3 y 3,5 millones de años. Durante el Plioceno se pasó la barrera, el umbral de los 400 partes por millón. Lo que nos lleva a varias reflexiones que tienen carácter filosófico, que no es el motivo de esta charla, por supuesto, pero que quiero dejar en la retina. Esto significa que es la primera vez que como especie estamos pasando la barrera de los 400 partes por millón, porque los Homo sapiens más antiguos que se conocen son fósiles que tienen como máximo 350.000 años.
Entonces, si la última vez que el planeta tuvo 400 partes por millón de CO2 fue hace 3 millones de años, no existían Homo sapiens y solamente existía Australopithecus, del más conocido Australopithecus afarensis, ¿no es cierto?, que el famoso Lucy que encontró la familia Leakey en Tanzania. Entonces, es bien interesante lo que estamos viviendo como especie. Es primera vez que entonces el Homo sapiens está enfrentando, y nosotros somos pioneros, no es algo que nos sintamos muy orgullosos, pero somos la primera camada de nuestra especie que va a vivir en un mundo de 400 partes por millón. Y Antártica de nuevo nos da algunas lecciones sobre este mundo y muestra en esta reconstrucción del Plioceno cómo áreas, vastas áreas de la península antártica y parte de la Antártica Oriental se descubrieron de hielo y solamente se redujo a un parte del cratón oriental, ¿no es cierto?, estos hielos permanentes. Y obviamente hubo una pérdida de masa muy importante que significó el aumento del nivel del mar, y el aumento del nivel del mar fue de alrededor de unos 20 metros. Si ustedes contrastan esta información que está proveyendo Antártica y que ha sido publicada recientemente y que corrobora algún estudio de hace unos 10 años atrás, no se ajusta tanto al modelo del IPCC, del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. Por lo tanto, hay algunas preguntas fundamentales que nacen a partir de esto. Entonces, aquí partió uno de los problemas que tenemos en el día de hoy. Lo otro es un paper que publicamos recientemente en la revista One Earth, una revista nueva que se está dedicando justamente a la integración de problemas globales. Lo invito a ver, es Sustained Antarctic Research, a 21st Century Imperative. Y muestra el modelo de las celdas de Ferrel, ¿no es cierto?, que ustedes probablemente conocen muy bien y mejor que yo, y de la instalación de los anticiclones en la península antártica y su efecto sobre varios de los famosos corredores de tormenta o también lo que se llaman ríos atmosféricos. Obviamente aquí ustedes tienen más conocimiento que yo, pero una de las cosas importantes que nos que han dicho investigadores asociados principalmente al CR2, a también investigadores del Programa Nacional de Ciencia Antártica de diversas universidades, es que hoy día se conoce un poco mejor cuál es la influencia de Antártica y sus dinámicas climáticas en el clima de Chile continental sudamericano. Y básicamente se refieren a dinámicas de lluvia, en términos oceanográficos a las corrientes marinas, el incremento, ¿no es cierto?, de la temperatura media del mar, está provocando una ralentización de las corrientes marinas que tiene un efecto también en su capacidad de transporte de nutrientes y oxígeno, y por lo tanto también condiciona uno de los puntales económicos de Chile, la pesca. Por otro lado, la agricultura podría también estar condicionada. Entonces hay muchos factores y lo que vamos a entender como modelos de desarrollo en el futuro cercano van a depender de nuestro entendimiento de Antártica. Uno de los trabajos muy interesantes que a nosotros habíamos tenido referencias solamente matemáticas fue el evento del 2015, en marzo, ¿no es cierto?, se registró la temperatura de 17,5 grados Celsius. 4 días más tarde ocurrieron las precipitaciones del norte chico, ¿no es cierto?, Atacama y los 9 muertos, con más de 100 millones de dólares de pérdida en el mes siguiente. Esos eventos estaban o no conectados. Los modelos matemáticos decían que podrían estar fuertemente conectados por cuán escaso era la ocurrencia y la poca frecuencia, ¿no es cierto?, en el hemisferio sur, pero meses más tarde, un año más tarde, se publicaron artículos donde se demuestra efectivamente, Rondanelli, ¿no es cierto?, publica estos teleconexiones de Antártica y que muestran, por supuesto, que parte importante de la dinámica atmosférica y climática de la zona norte de Chile y la zona centro dependen de algunos eventos que ocurren en la Antártica y hay una relación media biounívoca. Ahí está la intensidad de las precipitaciones y esto nos llevó, por supuesto, a instalar varios conceptos y a analizar un poquito más profundamente el tema. En la PEC Climate que se hizo acá en Punta Arenas el año pasado, ya hay un año como perdido, siempre olvido el 2020 como que no hubiera existido. Estoy preparando psicológicamente a entender que existió, pero parece que no.
El 2015, como les decía, los aluviones, que están bastante bien documentados. Después, hacia la zona centro-sur de Chile, los incendios, que hoy día se sabe que tienen aparentemente una conexión muy, muy estrecha con la dinámica del agujero de la capa de ozono. Y justamente ocurrieron en los lugares, la zona costera entre la sexta y el comienzo de la novena región, en la Cordillera de la Costa, Cordillera Nahuel Buta, son una de las regiones más biodiversas del planeta. Están considerados uno de los 35 hotspots de pérdida de biodiversidad en el planeta. Por lo tanto, una zona de alto riesgo y donde, por supuesto, ocurrieron estos incendios que podrían ser detectados incluso a nivel satelital. Y otro evento también de mucho eco, digamos, público fue, bueno, ha sido durante todo este tiempo los desprendimientos de los glaciares, y particularmente el Grey, que está dentro del Parque Nacional Torres del Paine, y obviamente uno puede tener y mirarlo directamente. Bueno, ha ayudado a entender un poco más la dinámica de los últimos 800.000 años, pero se puede llegar incluso hasta 2 millones de años. Ahora hay un testigo de sedimento que llegó hasta 68 millones de años. La historia del planeta está en Antártica, en los hielos. Hay varias iniciativas relacionadas. Hay también maneras de entender la historia natural desde las concentraciones de CO2 que pueden ser determinadas por distintas vías. Una directa, ¿no es cierto?, a través de las burbujas de aire que están contenidas en el hielo antártico, y que nos permiten, ahí está la línea punteada, los 400 partes por millón de CO2 que tenemos en la actualidad, ¿no es cierto? Y parte importante de la historia natural que muestra que estuvimos debajo. Pero para atrás, en realidad, la historia es bastante turbulenta respecto a las concentraciones de CO2 y las temperaturas del planeta, lo que tiene un correlato en los niveles del mar, que fluctuaron incluso hasta 250 metros en parte de la historia del fin de la era de los dinosaurios. Hoy día hay grandes proyectos como Andril y otros proyectos que están perforando como Épica, y que están resumidos también en este paper que apareció el año antepasado y que muestra obviamente que existe hoy día la tecnología para entender cómo evolucionó el clima del pasado en Antártica. Son proyectos monstruosamente caros. La participación de cada país, hay niveles, 5 millones de dólares, 2 millones de dólares, y uno puede ser parte del club. Ahora estamos accediendo a datos de las perforaciones gracias a algunos convenios internacionales, y es probable que a principios del 2022 también tengamos acceso a parte de los testigos. Chile lleva adelante a través del SEX también una de las iniciativas del Centro de Estudios Científicos, ¿no es cierto?, de Valdivia, la perforación del lago subglacial SEX, que está ahí muy cerca entre comillas del glaciar Unión, en los Montes Ellsworth, y que es muy interesante por cuanto ha llamado, la atención mundial, uno de los lagos que está en la base de la península antártica, pero también es un esfuerzo internacional con el British Antarctic Survey. Ahí hay una alianza estratégica muy importante y que está dentro del Programa Nacional de Ciencia Antártica. Si miramos cómo era la última vez que el mundo tuvo esas 400 partes por millón, por supuesto vamos a encontrar que hay muchas cosas distintas. Bueno, llevándolo a la actualidad y en una visión, como les decía, actualista, hemos producido varios libros didácticos respecto de cambio climático, y uno de ellos es Cambio Climático en Cifras, que muestra, por ejemplo, que Chile cumple con parte importante de las características de vulnerabilidad que definió las Naciones Unidas para los países con mayor riesgo climático. Eso nos obliga a imponernos a estas tareas, como por ejemplo implementar el tema de los sensores en gradientes latitudinales. Esta gráfica solamente para mostrarles lo mismo que decía al principio. Cuando ocurre un calentamiento o un enfriamiento, esta es la temperatura del planeta hoy día, promedio anual de 14.4 grados Celsius, pero en el pasado hemos tenido mundos hiperfríos, ¿no es cierto?, y mundos hipercálidos. Y ¿cuál es el comportamiento de acuerdo a la latitud? Aquí está el polo sur, acá está el polo norte.
En realidad, las áreas que más cambian son las regiones polares, en un fenómeno conocido como amplificación polar, que ya von Humboldt adelanta en alguno de sus escritos. En el Ecuador, ese cambio no es tan brusco, es mucho más patente en las regiones polares y se establece un gradiente en lo que es el concepto de amplificación polar. Entonces, el gradiente latitudinal para el cambio climático halla su fundamento en este principio. Podemos, en un país que tiene prácticamente desde regiones tropicales hasta el polo, tener y detectar las variaciones en tiempo real del cambio climático. Esa era la pregunta fundamental. Bueno, esto ya lo toqué también, voy a pasar un poco más rápido. Las corrientes marinas, por supuesto, la circumpolar antártica tiene un rol modelador del clima mundial muy, muy importante. Aspectos rituales como la floración de los cerezos en Japón, también en los cultivos en la zona central de África y en la temperatura que transmite la corriente del Golfo al Mar del Norte son cosas esenciales, pero llevándolo más cerca, la pesca, la productividad primaria de nuestro océano y parte importante del clima dependen de la circumpolar antártica y su interacción con otras corrientes marinas. Bueno, como ustedes saben, la península antártica está calentándose entonces bajo este principio más rápidamente que otras regiones del mundo. Desde 1950 las temperaturas anuales han subido en un promedio de 0,5 grados cada década, lo que es muy acelerado. Bueno, esto ya lo mostré. Y otra cosa interesante, se me quedó repetido esta lámina, es que uno cuando ve la anomalía global de temperatura y esto lo proyecta desde 1880, nota claramente que las regiones en donde hay mayor anomalía son las regiones polares. Eso también tiene un efecto sobre otros parámetros como la acidificación de los océanos y que también están concentrados en regiones de altas latitudes y que están teniendo un efecto muy serio en parte de la biota marina y también por su interacción con parte de la biota terrestre. Hay amenazas importantes en la Antártica ocurriendo, como por ejemplo la llegada de especies alien, no de las que habla habitualmente Salfate en la noche, sino que especies alienígenas nos referimos a no nativas en Antártica que están ingresando y que están produciendo una merma importante en especies terrestres y marinas. Están llegando gramíneas, por ejemplo, pastos a la Antártica, que están proliferando, tienen son una competencia que en muchos casos las especies nativas antárticas no pueden tolerar. En el caso de las especies marinas es mucho más dramático, están llegando algunos depredadores importantes como la centolla a la Antártica y que tienen están teniendo un rol bastante fuerte en las comunidades bentónicas antárticas. También las líneas de lo que se llama los anillos Convey en la Antártica son anillos que se definen básicamente por condiciones de sitio, con condiciones climáticas particulares que permiten la vida de un tipo de vida, ¿no es cierto? Y aquí se están moviendo hacia el interior. Uno en el ambiente marino que ha mostrado un descenso bastante notorio en los últimos años es el krill y que estamos estudiando en conjunto con otros países y proponiendo un área marina protegida que permita salvaguardar la existencia de krill en estos escenarios de calentamiento. Y otros son los pingüinos, que están reduciendo también y moviendo su distribución mucho más al sur en algunos casos. Y hay un reemplazo de especies, por ejemplo, los pingüinos Adelia, que existen en la Antártica hace 45.000 años, ya han comenzado a bajar en número en sus poblaciones. Bueno, cosas que no conocemos, las cantidades de metano en la Antártica y que estamos tratando de investigar a través de 2 proyectos del Programa Nacional de Ciencia Antártica en lagos y en ambientes subglaciales. El metano es un gas bastante agresivo como gas invernadero, tiene una vida media bastante más corta que la del CO2, pero puede desencadenar eventos climáticos cortos. Se piensa que uno de los picos climáticos de la historia del planeta estuvo asociado justamente a liberaciones masivas de metano. Y bueno, estamos sosteniendo esto que hoy la Antártica es el corazón palpitante del planeta.
Bueno, para terminar, quiero hacer un poco eco de lo que hemos avanzado en el programa de gradientes latitudinales para el cambio climático. Ahí están las principales bases científicas chilenas y las que van a hacer. Está la Estación Polar Conjunta Glaciar Unión, ¿no es cierto?, que está acá a 1000 kilómetros del polo. Después está la base Carvajal y Elcho Escudero. Aquí ya tenemos 2100 kilómetros. Y el Centro Antártico Internacional que se proyecta para Punta Arenas, que lo estamos considerando como la base cero, donde comenzaría casi toda la actividad científica nacional. Este es el gradiente latitudinal. El proyecto básicamente contempla la instalación de 21 sensores, o sea, estaciones que transmitirían en tiempo real. Esas 21 estaciones con equipos para la medición multiparamétrica consideran en general casi todos los sensores de clima básicos, pero también algunos avanzados. Para ello estamos trabajando con diversos grupos de investigación, pero también con organismos públicos que están vinculados a esto. Es por eso que en algunos casos se han incluido sensores tectónicos de movimientos sísmicos y de formación de corteza. En otros casos, medición multiespectral, albedómetros, ¿no es cierto?, para ver el cambio del color digo bien, de los glaciares. Y bueno, una amplia gama. Todavía está en desarrollo esta parte del proyecto. La idea es inaugurar a finales de este año, el 4 de diciembre, con la estación 0, que estaría en la Estación Polar Conjunta Glaciar Unión. Y solamente señalar que esto ha sido apuntado por la comunidad internacional, principalmente por el COPNAP, el Consejo de Managers del Programa Antártico. Aquí está el libro que sacó, o que sacamos en realidad, el año 2018, y que dice justamente de que una de las brechas grandes es la densificación de sensores en la península antártica, junto con el desarrollo de mayor cantidad de vehículos autónomos para las mediciones de parámetros oceanográficos y climáticos atmosféricos. Y quiero terminar mostrándoles lo que estamos imaginando para las bases del futuro. Son bases ambientalmente amigables. Esta es la de Bahía Margarita, base Carvajal, Estación Polar Conjunta, o sea, operada por el INACH y junto con los operadores de la Defensa Nacional, y que sería la primera base permanente dentro del círculo polar. Eso es todo lo que tengo y muchas gracias por su atención. Perfecto, muchas gracias. Ahí está. Bien, muchas gracias por su ilustración respecto al trabajo y proyecto que realizan en contribución al cambio climático principalmente. Yo creo que este tema es de interés mundial y que genera una constante discusión respecto a que afecta diversas actividades que realiza el ser humano en nuestro planeta. Así que muchas gracias, doctor Lev. Por otro lado, muchos de ustedes están familiarizados con respecto a lo que es la meteorología. Conocen la dinámica de la atmósfera y todas las variables que se deben tomar en cuenta al momento de realizar un pronóstico, teniendo presente que cada vez los usuarios solicitan información más precisa y detallada de cada condición meteorológica. Pero hay mucha gente que no conoce la labor que realizan los meteorólogos y en particular el trabajo que realiza el Servicio Meteorológico y sus 5 centros a lo largo de nuestro país. He publicado el siguiente video con apoyo de la Dirección de Comunicaciones de la Armada. Desde la Dirección Meteorológica de Chile, les envío un saludo fraternal a quienes se integran en CERNIMET en su aniversario número 93. El trabajo en equipo ha sido fundamental para preservar la vigilancia meteorológica
en estos tiempos complejos. Estoy convencido que el CEPIMET continuará aportando al desarrollo del país a través de la entrega oportuna de información meteorológica marítima a la ciudadanía. Felicidades a todas y todos los integrantes del CEPIMET. En las últimas décadas ha ocurrido un incremento de los fenómenos meteorológicos como tormentas eléctricas, sequías, incendios forestales, inundaciones, marejadas, trombas marinas, entre otros, que representan una gran amenaza para la vida del hombre en el planeta. Es por esta razón que el Servicio Meteorológico, ubicado en dependencias de las Direcciones Técnicas Marítimas, mantiene una responsabilidad permanente en alertar a los usuarios marítimos sobre las variaciones del tiempo y clima. Esta labor se lleva a cabo las 24 horas sin interrupción, pese a las dificultades y limitaciones que ocasiona la actual pandemia. Para poder desempeñar su labor, el Servicio Meteorológico de la Armada cuenta con 5 centros meteorológicos que se encuentran físicamente en gobernaciones marítimas tipo A. Por lo tanto, abarcan los principales puertos del país como Iquique, Valparaíso, Talcahuano, Puerto Montt y Punta Arenas. Extiendo un especial saludo a todos los integrantes de este prestigioso servicio, conformado actualmente por 30 personas, en los que se encuentran oficiales, gente de mar, empleados civiles y a contrata, contribuyen diariamente a la seguridad de la navegación efectuando actividades relevantes tales como generación de pronósticos en apoyo a las zonas navales, a la aviación naval, a las unidades marítimas, emitiendo avisos de mal tiempo y marejadas, modelación atmosférica de alta resolución y actualmente brindando apoyo meteorológico a las fuerzas de tarea que permanecen trabajando en la contingencia por la pandemia que nos afecta. Reciban en este día mis felicitaciones y la motivación para continuar a la vanguardia de esta ciencia que resguarda la actividad en el ámbito marítimo de nuestra patria. Muchas felicitaciones. Cada centro cuenta con un oficial meteorológico portuario. Cada una de sus funciones y responsabilidades ayudan directamente a la eficacia del programa internacional del buques de observación voluntaria. Además, cada uno de los productos y avisos elaborados son dispuestos a los usuarios de forma clara, sencilla y de fácil acceso, como los presentados en la página web, aplicación Seatport, Twitter y a través de medios de comunicación, radioestaciones, prensa, JBCom, Radio FAC, NAPTEC y Marlink. Como director general, quiero saludar especialmente al Servicio Meteorológico en su aniversario y a los especialistas en meteorología. El trabajo que ustedes hacen es un trabajo sumamente importante para la institución. Ustedes con sus pronósticos, la preocupación de poder ir adelantados a lo que nos está pasando nos permite poder planificar nuestras actividades y lo hacen en buena forma. Lo hacen con pronósticos certeros, preocupados cada vez más de mejorar su especialidad. Así que les mando un abrazo muy grande a todos los integrantes de esta especialidad y les deseo lo mejor en los tiempos que vienen, si es que hay buen tiempo. Muchas gracias. Proporcionar un servicio operativo de predicción y alerta marítima, realizar un monitoreo constante del tiempo y poder entregar datos a los usuarios es nuestro principal compromiso. Bueno, no puedo dejar o finalizar esta actividad y quiero salirme un poquitito del programa. Como les decía, no puedo finalizar esta actividad sin antes agradecer nuevamente a cada uno de los presentes quienes han dado realmente realce a esta ceremonia, más que ceremonia, esta actividad virtual, nuestro aniversario. Agradecer al doctor Marcelo Lepe por su interesante e ilustrativa exposición, al Departamento de Tecnología e Información de TECMAR, quienes también nos han apoyado para la realización de esta actividad, Relaciones Públicas de Directemar, a la Dirección de Comunicaciones de la Armada, a Eduardo Sáez, gran amigo también que nos acompaña, cierto meteorólogo de Chilevisión, que nos acompaña en esta oportunidad, a todos los jefes de departamento que de una u otra forma este servicio meteorológico trabaja permanentemente con ellos para poder realizar también nuestra tarea. Muchas gracias por acompañarnos. Recibimos también, no hemos podido dar respuesta a todos los saludos, pero quiero comentarlos rápidamente, también del SECUA,
René Garro de la Universidad de Chile, a Felipe Castelli, Ana María Córdoba, gran amiga también de la Escuela de Meteorología de la Universidad de Valparaíso, del CEASA, el teniente de navío Vallejo, también de la jefe del Servicio Meteorológico de Colombia, quien se unió también y hace poco rato atrás y también nos manda sus saludos, a Patricio Winkler también y su equipo de la Universidad de Valparaíso, y muchos otros. La verdad, no me quedan más palabras de agradecimiento a cada uno de ustedes y muchas gracias por acompañarnos en este cumpleaños número 93. Muchas gracias. Bien, me sumo a las palabras del comandante Roca, agradeciendo a cada uno de ustedes por ser parte de esta celebración, adaptándonos un poco a lo que es la contingencia actual, y esperamos que prontamente podamos compartir con todos ustedes, ya sea miembros de la institución, especialistas en meteorología, a cada uno que formaron parte de esta celebración en conmemoración al 93º aniversario de la creación del Servicio Meteorológico y Día de la Especialidad de Meteorología. Espero que tengan una buena tarde. Además mencionar que se le hará llegar el link con el desarrollo de esta ceremonia para quien quiera volver a ver o no pudo estar presente y participar de esta celebración. Muchas gracias y que tengan una buena tarde.